Bueno, vamos entonces a empezar a hablar de derivadas direccionales. Nosotros habíamos hecho todo lo que era la presentación de derivadas parciales. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto de derivadas direccionales. Vamos a ver que el mundo de las derivadas los vamos a expandir bastante más. Las derivadas parciales van a ser solo un par de casos entre la infinidad de casos que vamos a tener. Así que, bueno, vamos a ese proceso, ¿no? La situación es la siguiente. Nosotros sí sabemos calcular derivadas parciales, ¿eh? Y estas derivadas parciales las hemos definido, y esto es un recordatorio nada más, como aquellas que justamente cumplen esta condición. La derivada parcial de f respecto a x en un par x0 y 0 lo habíamos definido a partir de este límite del cociente incremental y iba a estar bien definido en la medida que existiera el límite. Y acá lo único que hago es recordar la definición. En el paso siguiente, le estamos dando una vuelta de tuerca a la presentación de ese cociente incremental. Fíjense, cuando yo evalúo la función en el par x0 más h, y 0, a este par lo puedo luquear diferente. Lo puedo pensar así, como si estuviese pensando en evaluar la función en, y este par, el que surge de hacer el par x0 y 0 más el par h0. Podría, ¿por qué no?, cambiarle ese aspecto al par en el cual estoy calculando la función. Y a la vez, esta expresión la puedo pensar así. Bueno, f evaluada en el par x0 y 0 más h por 1, 0. Entonces, en realidad, si yo voy al dibujito, en donde después nosotros veíamos representado el límite, digamos, el valor del límite, decíamos, bueno, yo me paro en la gráfica de una función, específicamente estoy en el par x0 y 0, f en x0 y 0, acá tenía la gráfica de la función, ¿no? Entonces, z igual a f de xy, acá tengo el x, acá tengo el y, acá tengo el z. Y cuando hacíamos esta derivada parcial, la que era con respecto a x, en el dibujo, ¿qué es lo que hacíamos? Interpretábamos que dejábamos el valor de y fijo. Entonces, hacíamos el típico trazado del plano, y igual a y0, y este plano corta a lo que sería la superficie gráfica de la función en una curva. Y este numerito, el límite de este cociente incremental, representaba la pendiente de lo que iba a ser la recta tangente a la gráfica de esa curva en ese punto. Y esto es lo que yo quiero que veamos. Cuando yo estoy calculando esto, la función, porque digamos, la derivada parcial es el límite de este cociente incremental. En el numerador estoy viendo un cambio que se produce en los valores de la función cuando, parada en el par x0 y 0, me muevo al par x0 más h y 0. Es decir, parada en el punto x0 y 0, lo que yo estoy haciendo es, me estoy moviendo en esta dirección. Entonces, este puntito final de esa flecha sería el puntito representativo con x0 más h, y 0. Entonces, ¿yo qué hago? Evalúo la función en este punto de llegada, le resto el valor de la función en este punto de partida, y ahí tengo el cambio producido a la función en esa dirección de movimiento. Lo divido por h, y si existe el límite del cociente incremental, lo definíamos como derivada parcial de f respecto a x. Cuando hacíamos lo mismo con la derivada parcial con respecto a y, donde ahora el valor de la función lo hacíamos en un par de la forma x0 y 0 más h, después le restábamos el valor de la función en el punto x0 y 0, acá arriba, en este nuevo numerador,
también aparece un cambio producido por la función. Solo que ahora, gracias a que el más h está en la segunda coordenada, podría cambiarle el aspecto a esta presentación. En vez de escribir f en el par x0 y 0 más h, podría pensar en que estoy calculando f en el par que surge de hacer esta suma. x0 y 0 más h por 0, 1. Entonces es como pensar que ahora hice lo siguiente. Parada en el par x0 y 0, me moví en esta dirección, en la dirección que marca el versor j, una cierta distancia hacia un cierto lugar, en el que en este puntito, ahora las coordenadas de este punto, ¿quiénes van a ser? Según lo que yo veo acá, x0 y 0 más h. Evalúo la función acá, le resto el valor de la función en el par x0 y 0, y acá tengo este numerador. Lo divido por h, y si existe el límite de ese cociente cuando h tiende a 0, lo llamo derivada parcial de f respecto a y. Y entonces ahora surge la siguiente cuestión. ¿Por qué no puedo pensar en, parada en este punto de x0 y 0, moverme en otra dirección y hacer exactamente lo mismo? Plantear un cociente incremental y ver qué pasa con el cálculo del límite de ese cociente incremental cuando el h tiende a 0. Entonces, si pienso en eso, digo, me estoy moviendo en una dirección relacionada con un versor que no es ni el i ni el j, es en la dirección de otro versor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A este versor, que nos va a dar una dirección, lo llamaremos u1, u2, la dirección de ese versor, y lo que vamos a hacer es movernos una cierta cantidad h en la dirección de ese versor. No sé si en el sentido, porque depende de si h es positivo o negativo, es si voy en el sentido o no de ese versor. Pero este puntito final sería aquel que se correspondería con x0 y 0 más h por u1, u2. Esta dirección de versor, que es la que se indica con esta flechita, me permite ahora valorizar la función en este punto. Y entonces, ¿por qué no pensar en hacer el cociente parecido a lo que veníamos haciendo antes? Evalúo la función en el punto de llegada. Este punto de llegada lo puedo escribir ahora compactado de la siguiente manera. x0 más h u1, y 0 más h u2. Le resto la función en el punto de partida y lo divido por h. Ese es un cociente. Si existe el límite de ese cociente incremental cuando h tiende a 0, a este cociente, a ese número límite, perdón, lo voy a llamar derivada direccional, no derivada parcial, derivada direccional de la función en el punto x0 y 0, en la dirección y sentido de este versor, que ya no es ni el i ni el j, es un versor arbitrario, otro. Esa, por supuesto, es la idea que ahora vamos a desarrollar entonces en la siguiente diapositiva, en la que de alguna manera, bueno, está, en que dejo pasar a la gente. Ahí va. Es lo que está expresado entonces en esta diapositiva. Vamos a pensar en, paradas entonces en el punto x0 y 0, movernos en la dirección y el sentido dado ahora por un versor. Un versor genérico, u1, u2. Evaluamos este cociente y de existir el límite de ese cociente incremental, a ese límite lo vamos a llamar derivada direccional. Y todo tiene una notación muy particular, ¿no? En la definición, la notación que nosotros vamos a usar para derivada direccional, fíjense que es esta. Una D mayúscula, como subíndice, el nombre de ese versor, U
es un versor, un vector unitario, y después ponemos la letra f de la función y el par x0 y 0. Si yo quisiera seguir este tipo de notación, la derivada parcial de f respecto a x en el par x0 y 0 no es más que una derivada direccional en una dirección muy particular, en la dirección y el sentido del versor y. O sea que con esta notación, a la derivada parcial con respecto a x la tendría que estar escribiendo así, de mayúscula, el versor y, f, y acá x0 y 0. Y si quisiera pensar cómo quedaría la notación de la derivada parcial con respecto a y, quedaría la de mayúscula, acá j, f en x0 y 0. Así sería la versión de presentación de las dos derivadas parciales clásicas que venimos presentando casi desde el principio, con esta nueva notación. Pero la verdad es que no vamos a usar esta notación o esta notación. Vamos a usar las clásicas. Para las derivadas parciales vamos a usar las clásicas. Para cuando queremos derivar en la dirección de otro versor, sí vamos a usar esta notación. Y por supuesto que la derivada direccional es un número. Fíjense, acá arriba es una diferencia entre imágenes de la función. Esto es un número. Dividido otro número. Por lo tanto, el límite de ese cociente, en el caso de que exista, es un número. Entonces, la derivada direccional de la función en un punto es un número, es un escalar. Y como número puede ser positivo, puede ser negativo, o hasta puede ser cero. Tranquilamente. Que sea positivo, básicamente, es, de alguna manera, lo que mide es cuánto la función aumenta en la dirección y sentido de ese versor. Si es negativo, cuánto disminuye. Y que sea cero es básicamente que no estaría cambiando, en ese caso, la función en esa dirección. Vamos a ver una interpretación de lo que es la derivada direccional, que no va a ser muy distinta a la interpretación geométrica que tienen las derivadas parciales. A ver si puedo ponerlo más grande esto. Acá tenemos los dibujitos que tienen que ver con la disposición de las gráficas de la función y de los planos para ver las derivadas parciales, ¿no? En este caso, la derivada parcial de una función en el punto x0 y 0 con respecto a x, estoy pensando que me muevo en la dirección y el sentido del versor y esta derivada representaba la pendiente, o sea, la derivada parcial con respecto a x en x0 y 0. Esto representaba la pendiente de la recta tangente, que es esta, que es recta tangente, a la curva, que es esta C, que la llama C sub 1 ahí, en el punto P. El punto P es este puntito. Esto no es nada nuevo, ya lo sabemos. La derivada parcial con respecto a I, la derivada parcial con respecto a I en x0 y 0, también representaba la pendiente de esta recta tangente en este punto, recta tangente a la curva, que acá se la está llamando C2, que surge de intersectar la gráfica de la función con un plano de la forma x igual a x0. Y si ya más o menos tengo en mente todo eso que lo vuelvo a traer, porque ya lo habíamos visto, resulta que pensar en la interpretación geométrica de la derivada direccional no va a estar muy alejado de lo que acabamos de ver. Si yo ahora me paro en este puntito, el x0 y 0, y miro en la dirección y el sentido de este versor que está marcado ahí con la flecha en azul, ¿qué les parece que va a representar la derivada direccional de f en el par x0 y 0
en la dirección y el sentido de este versor que está marcado en azul. ¿Qué les parece que va a representar este numerito? ¿Una parábola? No, 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 el numerito. Porque esto es un número. La derivada parcial vimos la interpretación en este dibujo con respecto a x. En este dibujo vimos la interpretación geométrica de la derivada parcial con respecto a y en el punto. Y en ¿Una este, constante, puede ser? pues, es un número. ¿No Pero sería la tiene, pendiente con respecto a la parábola esa? O sea, la pendiente en el ahí punto. va, ahí va. La interpretación es que esto que es un número también va a representar la pendiente de una recta. Lo que pasa es que tengo que decir recta que es tangente a una curva. ¿Y cuál es la curva? La curva que surge de intersectar la gráfica de la función, pero ahora con un plano que si bien es proyectante sobre el plano XY, se apoya sobre la dirección de este versor. Entonces, este plano proyectante, antes era el plano Y igual a Y0. Acá fue el plano X igual a X0. Ahora, el plano proyectante es aquel que, siendo proyectante sobre el plano XY, se apoya sobre la dirección y el sentido de este versor U. Ese plano, intersección con la superficie gráfica de la función, genera una curva, como también lo generaba acá, esta curva, y como también la generaba acá, esta curva. Acá se genera esta curva que está marcada en azul. Bueno, esa curva, en este punto, si existe el límite del cociente incremental relacionado con lo que es la derivada direccional, entonces este numerito va a representar la pendiente de la recta tangente a esta curva que surgió de hacer esa intersección que marcábamos recién en este punto. O sea, no está alejado de la interpretación geométrica que veníamos dando para las derivadas parciales. Eso es lo que vamos a ver entonces a continuación escrito, ¿no? La derivada direccional de la función en la dirección de este versor U representa la pendiente de la recta tangente a la curva C sub U, que en el dibujo se la llama C sub U, en este punto. Yo lo que agregaría, en todo caso, es indicar quién es C sub U. Como curva, surge de la intersección de la superficie gráfica de la función y el plano proyectante sobre el plano XY que se apoya en la dirección de ese versor U. Eso es lo que habría que aclarar en todo caso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que yo quiero calcular la derivada de esta función en este punto en la dirección de este versor. Acá cosas para decir, sobre todo por lo que van a ver en la práctica. Acá yo ya les digo que esto es un versor. Pero en principio podría no serlo. Podría ser un vector que no es versor, de módulo 7. Entonces, en el caso de querer hacer la derivada direccional, lo que tengo que hacer es trabajar con su versor asociado. Y dado un vector, ¿cómo conozco su versor asociado? ¿Cómo era que se calculaba el versor asociado? Había que calcular el módulo y dividir los componentes por el módulo. Exacto, exacto, ¿no? Si yo llegara a tener un vector de componentes U sub 1, U sub 2, y nada, calculo el módulo y el módulo 1 no da, porque no es un versor, yo qué hacía, le calculaba el módulo y entonces el versor asociado, ¿se acuerdan que le poníamos el subserito? El versor asociado a U es el que tenía como componentes U sub 1 sobre el módulo de U, coma, U sub 2 sobre el módulo de U. Y con este vector es con el que ustedes tienen que hacer la aplicación de la definición del límite del cociente incremental. Yo digo, en este caso yo ya les dije, versor,
realmente es un versor, tiene módulo 1, pero si no tengo que chequear. Si no me dicen versor, yo voy a chequear, y si no es versor, lo divido por su módulo de las componentes. Y hay veces que también se enmascara la información del vector diciendo que el vector sobre el cual se quiere calcular la derivada direccional, el vector sobre el cual se quiere hacer la derivada direccional, es un vector que forma un ángulo θ con lo que sería el sentido positivo del eje X. ¿Cómo hago para calcular las componentes de este vector que tiene que ser un versor y que forma un ángulo θ con el semieje X positivo? ¿Cómo se hace eso? Tiene que tener Se módulo 1. multiplica por el coseno En y realidad seno. es coseno de alfa, seno de alfa. Diferentes versiones con las que se van a encontrar en la práctica. O les dan un versor, o no les dan un versor y ustedes lo tienen que encontrar porque saben calcularle el módulo, o les dicen esta información camuflada del ángulo que forma con el sentido positivo del eje X. Así que ya sabrían cómo accionar dependiendo cómo sea la información del vector. Bueno, vamos a ver cómo se calcula entonces la derivada direccional. Básicamente es hacer lo que decía la definición. En la definición decía límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más hu1 y 0 más hu2 menos f en x0 y 0, y el límite ahí de todo eso dividido h. Bueno, ¿quién es x0 y 0? Esto. O sea que esto es x0, esto es y0. Ese es el punto. Y estas serían las componentes del versor, o sea que esto sería para mí u sub 1 y esto sería para mí u sub 2. Lo traslado a la definición, entonces voy a calcular el límite cuando h tiende a 0 de f en 1 más h por 1 sobre raíz de 2. Eso, estoy interpretando esta primera componente del par. Coma, la segunda componente, 2 más h por 1 sobre raíz de 2. Reemplazo quién es y0, quién es u sub 2. Menos f en el par es el 1, 2, dividido h. Primero tengo que tener claro que eso esté bien escrito para seguir, porque si no puedo calcular cualquier cosa. Ahora vienen todas las cuentas. La función es esta. O sea que si yo quiero seguir, que ahora va a estar bien escrito, ¿qué significa calcular f en este par? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Y este es mi f. ¿Qué escribo acá? Tendría que reemplazar h por 1 más No. A ver, tengo que reemplazar x por 1 más h sobre raíz de 2. Sí, me equivoqué. Ahí va, pero está, te diste cuenta. Bueno, de la expresión de la ley de la función, a x tengo que reemplazarla por la primera coordenada del punto y a la y por la segunda. Acá f en el 1, 2 sí va a ser un número concreto a encontrar, pero acá no, va a quedar una expresión que depende de h. ¿Bien? Bueno, ya que se dieron cuenta, entonces ahora aparece todo esto, ¿no? F en el 1, 2 es 3. Queda toda una expresión en donde en realidad lo que queda ahora es calcular un límite donde la única variable en juego es h. Entonces no me queda otra que operar. O sea, acá tengo el cuadrado de un binomio. Listo, resuelvo el cuadrado del binomio. Acá tengo un producto de expresiones. Distribuyo todo con todo. Me queda esto. Dentro de todo, a ver, este h cuadrado sobre 2 con este h cuadrado sobre 2 lo voy a poder juntar en 2 veces h cuadrado sobre 2 y por eso quedó esto. Esta expresión con esta también las voy a poder juntar. Tengo 2 veces h sobre raíz de 2 más 3 veces h sobre raíz de 2. Aparece 5 veces h sobre raíz de 2. Y después 1 más 1
Perdón, 1 más 2 es 3, con este menos 3 se fue. Entonces lo bueno es que ha quedado una expresión en la que en el numerador aparece h, que lo puedo sacar factor común. El numerador quedaría h por, acá, h más 5 sobre raíz de 2. Y este h de acá es el que voy a cancelar con este. Por eso la expresión que queda es h más 5 sobre raíz de 2, que a la que le puedo calcular el límite cuando h tiende a 0 sin problemas, hago reemplazo directo, y esta es la solución. ¿Mm? Esa es la solución. Fíjense, yo les quería mostrar un GeoGebra que era solamente para que visualmente vean lo que se está haciendo. Acá tengo la gráfica de una función bastante simple, un paraboloide, en este caso un paraboloide circular, con las ramas hacia arriba, clásico, x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2. Acá yo me voy a parar en este punto, en el punto de coordenadas 1, 1, punto que después lo voy a ir cambiando, pero vamos por ahí, 1, 1. Acá hice el dibujito de una circunferencia de radio 1 para que este punto sea el que se vaya moviendo, y entonces lo que voy cambiando es esta dirección de vector, que va a ser siempre del módulo 1, pero va cambiando su dirección. Y me interesa que veamos la interpretación 3D. Fíjense, a medida que yo, a ver, empiezo acá, voy cambiando la ubicación de este punto, lo que va cambiando es la dirección y el sentido de ese versor. Acá, ¿qué es lo que hago en la versión 3D? En la versión 3D, lo que estaría haciendo es, parada en el punto, busco un color, parada en el punto, trazo un plano que se apoya sobre esta dirección, que es perpendicular al plano XY, y ese plano, intersección con la superficie gráfica, origina esta curva. Y parada en el punto de la gráfica, acá tengo lo que sería la recta tangente. Entonces, esta sería la dirección de este vector, y en esa dirección el cálculo del límite del cociente incremental lo tengo acá. Es este numerito. Fíjense que ese numerito, parado en el mismo punto, va a ir cambiando a medida que yo vaya cambiando la dirección y sentido de ese versor. Voy a borrar todo eso, ¿no? Fíjense, voy cambiando. Miren acá. Cambió la pendiente. Tengo una pendiente negativa ahora en la dirección y el sentido de este versor. Voy a cambiar en el plano proyectante que se apoya sobre la dirección de ese vector, una pendiente otra vez negativa. A ver, sigo cambiando un poco. A propósito, vengo ahí y fíjense ahí. Cambio la dirección, me fijo, tengo esta curva, y en la dirección y el sentido de este vector, ya la recta tangente a la gráfica de la curva intersección ya empieza a tener una pendiente que es positiva. Van cambiando, fíjense qué positiva que es ahí. Esa es la interpretación. Bueno, esto podría seguir jugando y podría a la vez cambiarme de lugar. Yo me podría venir por acá. Y en un puntito ahí más cerquita del origen, y sigo variando. Fíjense cómo van cambiando las gráficas de las curvas y van cambiando las pendientes de cada una de las rectas tangentes en ese mismo punto, porque el punto es el mismo. Pero el hecho de ir cambiando justamente esos planos proyectantes sobre el plano XY, van cambiando las curvas y van cambiando las pendientes de todas las rectas tangentes. Acá van cambiando, ¿no? Negativa, negativa, después pasó a ser positiva. Bueno, eso, quería mostrarles un poquito más de esta versión 3D que
como que termina un poco de aclarar la situación. Bien, y ya tenemos la cuenta hecha para esta derivada direccional. Vamos a seguir con otros ejemplos. Acuérdense siempre de los ejemplos que vamos haciendo en clase. Les pueden ser de mucha utilidad, sobre todo cuando hacen ejercicios o parciales. Bueno, vamos a ver este. Este es un ejemplo muy particular. Una función que en principio, así como la veo, está definida para todo par en R2. No hay ningún par que se esquive, porque si bien acá es una salvedad para el par XY, que es el 0, 0, tiene asignado una imagen. La función está definida para todo R2. Vamos a considerar un versor cualquiera, o sea, yo ya digo que este vector va a tener módulo 1, y vamos a calcular las derivadas direccionales de esta función en el origen. A ver qué pasa. Manteniendo u sub 1 y u sub 2 genéricos, miren, cuando planteo esta derivada, tendría que hacer f en 0 más h por u sub 1, 0 más h u sub 2, menos f en 0, 0. Sobre h, bueno, el límite de todo eso cuando h tiende a 0. F en 0, 0 es la parte fácil, porque en 0, 0 la función vale 0. Listo. Y acá, básicamente, es evaluar f en el par h u sub 1, h u sub 2. Que como el par no es el 0, 0, voy a usar esta ley para encontrar la función en esos pares. Por eso ustedes van a ver que acá lo único que queda es reemplazar la x por h u sub 1, la y por h u sub 2. Acá en esta cuenta, si bien hay mucha letra dando vuelta, la letra que tiene que ver con el cálculo del límite es la h. U sub 1 y u sub 2 van a ser valores fijos que corresponden a las componentes del versor con el que esté trabajando. Operamos un poco acá arriba, fíjense que queda h cuadrado por u sub 2 cuadrado, ese h cuadrado con este h lo junto en un h cubo. Esto es operatoria. Me fijo, puedo simplificar este h cubo con este que puedo sacar denominador común, y me queda el cálculo de este límite, que al hacer reemplazo directo, fíjense que esto se va, y quedaría lo siguiente: u sub 2 al cuadrado u sub 1 sobre u sub 1 al cuadrado. Este lo cancelo con uno de estos, y el resultado final es esta cuenta, por supuesto, en la medida que u sub 1 no haya sido 0, porque si no, no podría hacer esta cuenta. Entonces, todo esto que hice, al final, me doy cuenta que solo es válido en la medida en que u sub 1 no sea 0. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos de manera separada qué hubiese pasado si u sub 1 era 0. Entonces digo, yo estoy trabajando con un versor donde estoy pensando que su primera componente es 0 y la segunda componente, ¿quién va a tener que ser para que esto como vector sea un versor? ¿Quién va a tener que ser u sub 2 para que tenga módulo 1? Más o menos 1. No le queda otra, que es lo que pongo acá. ¿Está bien? Toda esta conclusión final solo fue válida en la medida que u sub 1 no era 0. Tengo que ahora ver qué hubiese pasado si u sub 1 era 0. Si u sub 1 era 0, todo esto no lo podía hacer. Pero entonces digo, pará, si u sub 1 es 0, no queda otra entonces que el versor sobre el cual estoy calculando la derivada direccional es OJ o menos J. Calculo el límite del cociente incremental en los dos casos, y en los dos casos me da 0. Conclusión de este caso, ¿no? Esta función en el origen tiene derivada direccional en la dirección de cualquier versor, cualquiera, porque o caigo en esta situación o caigo en esta.
Y esa función, si bien tiene derivada direccional en el origen, en cualquier dirección, en el origen no es continua. No es continua. Lo vimos en este caso en clases anteriores, que esta función no tenía límite al momento de acercarme al origen. Entonces, si no tiene límite, no es continua. Fíjense cómo pueden existir todas las derivadas direccionales en un punto y la función en el punto no ser continua. Ya lo sabíamos para derivadas parciales. Bueno, ahora ampliamos más todavía esta situación. Bueno, les defino el vector gradiente. El vector gradiente va a ser un vector que nos va a acompañar un montón, pero un montón a partir de ahora va a estar siempre presente hasta el final de la materia. El vector gradiente es un vector que se define de la siguiente manera. En este caso, si yo tengo una función de dos variables, y bueno, me paro en un punto concreto del dominio de la función, el gradiente de la función, y fíjense que esta notación es este triangulito invertido, el gradiente de la función en el punto va a ser aquel vector, porque es un vector, que tiene como componentes las derivadas parciales de la función en el punto. Si quieren se los escribo diferente, el gradiente de la función en el punto, ahí, es el que tiene como componentes las derivadas parciales. Y 0 y 0, eso es un número, y la otra derivada parcial con respecto a y en x0 y 0. Ese es el gradiente. Lo que vamos a ver ya no hoy, porque ya se están haciendo las 7... Ah, no. ¿Qué es? Faltan, ¿no es cierto? Las 10. Yo me parecía, digo, no, son las 7:43. Nosotros terminamos dentro de bastante más. No, 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 perdón, la ropa. A las 8 terminamos, profe. No, no terminamos las 8. No, me desorienté en la hora. No, el error es mío. Falta un montón. Este gradiente me va a permitir poder demostrar este teorema. El teorema dice lo siguiente. Si la función es diferenciable en el x0 y 0 dentro del dominio de la función, yo voy a poder decir dos cosas. Que la función tiene derivada direccional en la dirección de cualquier versor y que la derivada direccional de la función en la dirección y el sentido de un versor que lo estamos llamando de componentes AB se va a poder calcular de esta manera. El producto escalar entre el gradiente de la función en el punto y el versor. ¿Se acuerdan cómo se hacía el producto escalar entre dos vectores? ¿Se acuerdan? A ver, si yo tengo U, el vector, el componente es 1, 3. Y tengo B, el vector. Multiplicar las componentes y las sumás. Ahí va, sí. Eso. Menos 1, 2, entonces yo se me ocurre así. Hacer U escalar B era hacer 1 por menos 1 más 3 por 2, o sea, menos 1 más 6, 5. Así era como se hacía, bueno, eso es con dos componentes, con 3 es lo mismo, nada más que le agrego una más, ¿no? Bueno, entonces, este vector que lo estamos definiendo, un vector, nada, vector gradiente, el que está conformado por las derivadas parciales, me va a ayudar a poder calcular la derivada direccional, siempre que tenga el dato de que la función es diferenciable, de una manera mucho más simple. Es como en análisis 1 cuando decíamos, hay que calcular la derivada de una función. Y en la primera, segunda clase,
calculábamos la derivada por definición, límite del cociente incremental. Lo que después aprendimos fueron todas las técnicas de derivación. Entonces, salvo alguna cosa muy especial, aprendí a derivar productos, suma, resta, multiplicación, composición, todo con reglas, sin necesidad de plantear el límite del cociente incremental. Y de alguna manera nosotros ahora, con funciones de dos variables, queremos hacer un poco lo mismo. Entonces, cuando queremos calcular la derivada direccional en la dirección de un versor que no es ni el i ni el j, si yo tengo el dato que la función es diferenciable, si no, si no tengo este dato, no tengo permiso, voy a poder calcular la derivada direccional a partir de este producto escalar, y no se hace más límite del cociente incremental. Pero insisto, si yo no tengo este permiso, esta fórmula no la puedo usar. Así que cada vez que yo use esta fórmula en un ejercicio, previamente tengo que decir que se está cumpliendo esta condición. Y si no tengo ese dato y necesito calcular la derivada direccional, bueno, esto no lo voy a poder aplicar, voy a tener que ir por el lado de la definición, límite del cociente incremental. Entonces, fíjense, una pavada, que si vuelvo para atrás, en el ejemplo que teníamos hace un ratito, que lo hicimos todo por el límite del cociente incremental, el anterior, una página más limpia, esta función, en este punto. ¿Quiénes son las derivadas parciales? ¿Quién es la derivada parcial de esta función con respecto a x? ¿2x? 2x más y. ¿Y esta? X. Bien. Entonces, estas dos funciones, que son sus derivadas parciales, son recontracontinuas en R2. ¿Por qué? ¿Por qué son continuas en R2? Y porque no hay nada que limite el dominio. No, está feo eso. Esta función que después te presenté, esta estaba definida para todo R2. No había nada problemático. Yo te tiro cualquier par y vos me la ibas a poder evaluar. Y sin embargo, en el Porque son potenciales. no se dice potenciales. ¿Qué quisiste decir? No es potenciales, Polinomios. polinómicas. Polinómicas. Ahí va. Nada de potenciales, no sé de dónde salió eso. Bueno, las dos derivadas parciales son continuas en R2 por ser polinómicas. Por lo tanto, teoremita que habíamos repasado el lunes pasado, gracias a que son continuas, la función en el punto que me interesa, ¿cómo va a ser? Si las derivadas parciales son continuas en un punto, ¿qué se decía de la función? ¿Qué es derivable? No es la palabra derivable. Diferenciable. En este caso son continuas en todo R2, por lo tanto f es diferenciable en todo R2. En particular, es diferenciable en el punto que me interesa, que es el punto 1, 2. Entonces, según el teorema que vimos recién, para calcular la derivada direccional de esta función en la dirección de este versor en el punto que me interesa, gracias a que pude justificar que la función es diferenciable en el punto, lo voy a poder calcular haciendo el gradiente de la función evaluada en el punto, escalar ese versor. Y digo, bueno, a ver, tengo las derivadas parciales. Justamente el gradiente de la función va a ser el que tiene como componentes el cálculo de las derivadas parciales en el punto. Entonces, si yo evalúo la derivada parcial con respecto a x en el punto 1, 2, 4. 4, 2. No. La derivada parcial con respecto a y en el par 1, 2, ¿cuánto da? Perdón, 4, 1. Ahí va. Escalar el versor. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Si hago la cuentita que estuvimos repasando recién, esta
por esta más esta por esta, me queda 5 sobre raíz de 2, que fue el resultado que habíamos obtenido. Obviamente no me puede dar otra cosa. Y esto no se compara con todo el lío que había que hacer con el límite del cociente incremental. Obviamente todo el mundo quiere calcular una derivada direccional haciendo este producto escalar, el que vimos recién. Un renglón. Un renglón. Pero bueno, insisto con esto, si yo no tengo el dato de que la función es diferenciable, no tengo permiso de usar el teorema. Vuelvo al teorema. Que lo teníamos acá. ¿No? Yo lo único que hice fue aplicar el teorema en el ejemplo, no demostré todavía el teorema y es lo que vamos a hacer ahora. Este teorema sí lo vamos a demostrar. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Yo quiero demostrar la tesis de este teorema, que es que la derivada direccional de la función en un punto x0 y 0 coincide con el gradiente de la función en el x0 y 0 escalar con el versor, que el versor acá se lo está llamando al vector que tiene como componentes AB. El versor tiene componentes A, B. En vez de U sub 1, U sub 2, AB. Esto es lo que quiero mostrar. ¿Y cuál va a ser la idea de la demostración? Vamos a calcular esto y esto por dos caminos diferentes. Es decir, vamos a construir una función auxiliar que se la va a llamar G, de la cual vamos a calcular G' en 0 por dos caminos distintos. Un camino es debido a análisis 1 y el otro camino es debido a análisis 2. Como estoy calculando una misma cosa, estos dos caminos tienen que darme el mismo resultado. Y entonces vamos a poder decir que estas dos cosas tienen que ser iguales. Y cada una de estas nubecitas va a tener que ver o con esta expresión o con esta. Entonces vamos a considerar una función auxiliar que se llama G, a la que vamos a calcular G' en 0 por dos caminos diferentes, que tienen que darme el mismo numerito, porque en esencia estoy calculando lo mismo. ¿Quién es la función G auxiliar que me va a ayudar? Esta. La función G es la que está definida de esta manera. Es f en el par x0 más ha, y0 más hb. Esa es la función g en h. El x0, el a, el y0 y el b son valores fijos, porque el x0 y 0 son las coordenadas de un punto en el cual es fijo y me estoy parando, y el a y b son las componentes de ese versor fijo sobre el cual estoy haciendo la derivada direccional. Lo que acá es variable es el h. Por eso tiene sentido que yo llame a toda esta expresión una g de h, una función que depende de una sola variable. Con argumentos de análisis matemático 1, vamos a calcular la derivada de g en 0. ¿Cómo hacíamos la derivada de una función en un punto? El límite de un cociente incremental. De la función en 0 más h, por eso queda h, menos la función en 0 sobre h. Ese era ese cociente. Límite cuando h tiende a 0 de ese cociente. Y entonces digo, bueno, pero ¿quién es g en h? G en h es todo esto. Y es lo que ponemos acá. Lo mismo, copio y pego. ¿Quién es g en 0? Y bueno, g en 0 es reemplazar la h por 0. Entonces, cuando reemplazo la h por 0 me queda f evaluada en x0 más 0 por a, coma,
I0 más 0 por B. Entonces, en la primera componente lo único que sobrevive es X0, en la segunda componente lo único que sobrevive es I0. Así que esto es hacer G en 0. Pero cuando miro todo este combo, todo esto, fíjense que lo que queda es el límite del cociente incremental que salió de la definición de la derivada direccional de la función en la dirección del versor AB en el punto X0 y 0. Entonces, yo les decía, vamos a calcular G' en 0 de dos maneras. En la primera manera, viendo argumentos de análisis matemático 1, llegamos a que G' en 0 era la derivada direccional de la función en la dirección de ese vector U en X0 y 0. Ahora, me dice, por otro lado, vamos a hacer argumentos, o vamos a utilizar argumentos de análisis matemático 2. Para calcular la derivada de esta función G en 0, vamos a pensar en que hay una composición de una función de dos variables con expresiones que van a depender de otra. Entonces, fíjense, si yo pongo f en xy y x depende de h a partir de esta expresión y la y depende de h a partir de esta expresión, lo que me queda es una función que depende de h. Es como tener el diagramita de árbol f que depende de x e y, y a la vez cada una de ellas depende de h. Esta composición, gran, es la que yo llamaría G de h. ¿Cómo calculamos la derivada? Bueno, caso 1 de regla de la cadena. Caso 1. Para derivar, ¿qué es lo que hacía? La derivada parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a h. Pero como es x dependiendo solo de h, ahí no se usa notación de derivada parcial, sino que se usaría lo que nosotros llamaríamos x', ¿no? Entonces acá yo esto lo puedo escribir así, y esto, fíjense que usa la notación de diferencial, no de esto de dibujada, esto sería x' de h. Más, como me paso otra rama, la derivada parcial de f respecto a y, por la derivada de y respecto a h. Y de nuevo lo mismo. Como la y solo depende de h, no tiene sentido hablar de derivada con respecto a, directamente esta parte la podemos escribir como y' de h. Y bueno, pero ¿quién es x' de h y quién es y' de h, no? La x dijimos que estaba definida de esta manera. Entonces el x0 era número, el a era un número que está multiplicado por h. Cuando derivo esto respecto a h, la derivada de x0 es 0, y esta parte me queda solamente a. Por eso ustedes van a ver que cuando x' de h lo saco es porque estoy poniendo que vale a. Y de la misma manera, y' de h. Y' de h lo reemplazo de acá, digo, bueno, me quedó la constante b. O sea que y' de h es b. Esto fue G' en un H genérico. Pero si lo reemplazo en un H exactamente igual 0, ¿qué tengo que hacer? Esta parte de acá, esta derivada parcial, no es en x, y genérico, no. Es en el x y el y que surja de a estas expresiones haberlas reemplazado a la h por 0. Entonces acá el par se transforma en x0 y 0. Lo mismo que acá. Y entonces esta expresión, esta que está acá, es la que se termina convirtiendo en el gradiente de la función en el par x0 y 0 escalar con lo que sería el vectorcito AB. Esta cuenta es la misma que surge de hacer este producto escalar. Y entonces ahí es donde digo, G' en 0, por otro lado,
ahí en la nubecita, tendría que estar completando por esto. Pero estas dos cosas son iguales entonces. Y tengo demostrada la fórmula que quería desde el principio demostrar. Que la derivada direccional en el punto coincide con este producto escalar. Entonces hay un argumento muy claro que es a partir de la construcción de una función auxiliar. Y calculamos la misma expresión g' en 0 con argumentos de análisis 1 y con argumentos de análisis 2. En la igualdad final aparece la fórmula. Ahí ya tenemos entonces la demostración X. A partir de ahora, la fórmula yo la puedo usar. Y este es un lindo ejercicio para tomar la demostración en una teoría, por ejemplo. Ténganlo en cuenta. Se puede evaluar tranquilamente. Por eso hacemos también la demostración, porque difícil no es, y se lo aprenden bien después. ¿Alguna duda con respecto a esto? Si son muchas, estoy al horno. Nadie me dice nada, ¿eh? Porque se entendió un montón. ¡Ah! Excelente, excelente. Pero Igual después mande, después por favor, la la vemos de clase. nuevo. Sí, por favor, después mande la clase. Bueno, nada, vas a ver que cuando lo veas después en otro momento, lo vas a entender mejor. Con una segunda mirada. Bueno, esto Sí, es un más que nada ejemplo, para ¿no? copiar la demostración. Claro, bueno, es más que nada para ir entendiendo las cosas que uno va pensando a medida que uno va leyendo, ¿no es cierto? Este es otro ejemplo. Es otro ejemplo. La función con la que se está trabajando es esta. X por e a la y más coseno de x por y. El punto, que sería el x0 y 0, es este. Y el vector sobre el cual se está haciendo la derivada es este. Fíjense que lo primero que se chequea, esto es captura de un libro, no es que lo haya hecho yo, es captura, ¿no? Lo primero que hay que ver es si realmente este vector es un versor o no. Resulta que no. Vemos el módulo del vector es 5, así que lo que tengo que hacer es trabajar con su versor asociado. Divido ese vector por 5 y acá tengo las componentes de su versor asociado. Listo. Otra de las cosas que tengo que ver súper importantes es que para poder aplicar la fórmula de recién, esta función tiene que ser diferenciable en el punto, si no, no puedo usar la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos las dos derivadas parciales. Acá tengo la primera derivada parcial, acá la derivada parcial con respecto a y. Y son funciones, de nuevo, recontracontinuas en todo R2 porque es suma, resta, multiplicación y composición de funciones que son continuas. Funciones exponenciales, trigonométricas, funciones que son polinómicas. Entonces, las dos derivadas parciales, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, las dos son continuas en todo R2, otra vez como antes. En particular van a ser continuas en el punto que me interesa. Y entonces eso me asegura la diferenciabilidad. Entonces el hecho de saber que f es diferenciable en el punto, ahora sí me da permiso a seguir en lo que quiero. ¿Qué voy a hacer? Calculamos el gradiente entonces de la función en el punto 2, 0. Acá tenemos las componentes. Y para hacer la derivada direccional, vamos a calcular el producto escalar entre el gradiente en el punto, escalar ese versor asociado. Hacemos el producto escalar y resultado final. Digamos, no, bastante simple lo que queda después, si tengo el permiso y el aval de que la función es diferenciable. Bien, ya sabemos entonces calcular derivadas direccionales por definición y a partir de esta fórmula que está muy buena, que evita el límite del cociente incremental. Teorema. Es muy sencillo, muy simple. Supongamos que f es una función diferenciable, lo que significa que me da permiso usar la fórmula de recién para la derivada direccional. El valor máximo de la derivada direccional en un punto, el valor máximo,
de la derivada direccional de la función en un punto concreto, me paro en un punto x0 y 0, coincide con el módulo del vector gradiente en el punto. Y ese número máximo sucede cuando el vector u, sobre el cual estoy haciendo la derivada direccional, tiene la misma dirección y el mismo sentido que el gradiente de la función. Entonces yo me paro en una función diferenciable en un punto. La máxima derivada direccional, el valor más grande posible de derivada direccional, coincide con el módulo del gradiente en el punto. ¿Y cuándo se da? Cuando ese vector u sobre el cual estoy haciendo esa derivada direccional tiene la misma dirección y sentido que el gradiente de la función en el punto. ¿Cómo se demuestra? Yo me voy a parar, presten atención porque no es para nada difícil, ¿eh? Me paro en un punto concreto que es x0 y 0. Gracias a que la función es diferenciable, yo tengo permiso a poder aplicar esta fórmula para el cálculo de la derivada direccional en la dirección y el sentido del versor u. ¿Y qué hacemos acá? ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy poniendo este igual? El gradiente escalar u. ¿Qué es esto? Era la fórmula del producto escalar. Era la fórmula de producto escalar, pero sin usar componentes, ¿no? Era la fórmula que era la primera que se veía de definir el producto escalar. Era el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que formaban los dos vectores. Entonces, en este caso, bueno, justamente hacemos eso. Módulo del primer vector, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo. No se olviden que yo lo que quiero ver es cuál es el valor máximo de esta derivada direccional. Y cuándo sucede, digamos, ¿no? Todo junto. Entonces, cuando yo me encuentro con esto, digo, a ver, si la derivada direccional es la multiplicación de estos tres números, digo, módulo de u. Esto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el módulo de u? La raíz de la suma de los cuadrados Bueno, de la no está componente. mal. No está mal lo que me está diciendo. Pero ese vector u, para poder aplicar esta fórmula, ¿cómo tenía A que ser? 1. Ese vector u es un versor. No nos olvidemos, porque si no, no puedo aplicar esta fórmula, ¿no? O sea que esto es 1. Este módulo que está acá, no tengo idea de cuánto vale. No tengo idea cuál es la función, no sé. No tengo idea porque tampoco sé quién es específicamente, x0 y 0, pero apuntamos a esto. Esto, yo cuando ya me paro en un x0 y 0, el gradiente de la función es un vector fijo, porque el x0 y el y0 es fijo. O sea que esto es un número que, si bien hoy no lo conozco, un número fijo. El gradiente de la función en el punto. Por lo tanto, si yo quiero que esto sea lo más grande posible, donde es un número que surge de un número que es fijo, de un número que vale 1 y de algo que es coseno de un ángulo, necesito que esto sea lo más grande posible para que el producto de los tres sea lo más grande posible. Entonces pregunto, el coseno de un ángulo, ¿cuál es el valor más grande posible que puede llegar a tener? El coseno de un ángulo. 1. 1, no le queda otra. Y para que este coseno valga 1, ¿cuál debería ser el ángulo entre el gradiente y este versor u? 0. 0 grados. Entonces, ahí es donde me paro y digo, a ver,
¿Qué encontré? Este numerito, derivada direccional, va a ser lo más grande posible en la medida en la que el ángulo formado por estos dos vectores sea de 0 grados. Por lo tanto, el vector U, que es el que va a marcar esa derivada direccional, va a tener que seguir el sentido y la dirección del gradiente. El gradiente va a tener su propio módulo. Yo qué sé el gradiente qué módulo tiene. Este vector U va a tener que tener la misma dirección y sentido que el gradiente para que esto valga 1. Y entendiendo que esa es la dirección que tengo que seguir para tener la máxima derivada direccional, digo, en esa situación, esto vale 1. Esto vale 1, o sea que el valor más grande posible que obtengo en esta numeración es módulo del gradiente de la función en x0 y 0. Como que todo junto se dice en esa observación. Me doy cuenta el ángulo que tienen que formar y me doy cuenta que formando 0 grados, este producto va a valer módulo del gradiente de f en x0 y 0. Y esa va a ser, por supuesto, la conclusión a la que arribamos ahora, que está toda escrita. Digamos, no es que voy a escatimar en eso, todo lo que dije está escrito acá. Todo está escrito ahí. ¿Mm? Y entonces, si bien esto no está en el PDF, sí es una conclusión que la sacamos en la propia clase, ¿no? Siempre la derivada direccional de la función en la dirección de cualquier versor evaluada en x0 y 0, sé que este es el valor más grande posible. ¿Y cuál es el valor más chico posible? O sea, yo sé esto, ¿no? Por un lado, esta derivada direccional como máximo es módulo del gradiente de la función en x0 y 0. Es el valor más grande. ¿Cuál va a ser el valor más chico de la derivada direccional? ¿Puede ser el opuesto? Sí, ¿por qué? Porque el valor más chico que puede recoger en un ángulo es -1. Exactamente. Y eso se va a dar cuando el ángulo entre el gradiente y el vector U sea de ¿cuánto? 90. 180. 180. Sí, 180. si es 90 me queda el coseno 0. Claro, entonces, si los dos vectores tienen la misma dirección y sentido, en este caso del vector gradiente, tengo la máxima derivada direccional. Ahora, si el vector U tiene la dirección del gradiente, pero el sentido opuesto, lo que hace que formen 180 grados, esta derivada direccional va a ser lo más chica posible. En ese caso, este coseno me da -1 y la derivada direccional es menos el módulo del gradiente. Por lo tanto, ahí tengo entonces una cota inferior también para la derivada direccional. Va a ser, por otro lado, mayor o igual que el opuesto del gradiente de la función en x0 y 0. Entonces, digamos, hay un rango limitado para el número derivada direccional de f en x0 y 0. Las derivadas direccionales en un punto no pueden salir de este rango de variación. Entonces muchas veces hay ejercicios en prácticas en las que me preguntan, ¿en qué dirección la derivada direccional de la función en tal punto es 5? ¿En qué dirección la derivada direccional de la función en tal punto es 5? Y resulta que si calculamos el módulo de este gradiente, que es la máxima derivada direccional, me da 2. Entonces la derivada direccional va a estar entre -2 y 2, nunca va a ser 5. Esto me ayuda a poder resolver ese tipo de cuestiones en los ejercicios. Si el módulo del gradiente de la función en un punto es 2, la máxima derivada direccional es 2 y la mínima derivada direccional es -2. En ese rango estoy. Nunca voy a tener una dirección en la cual la derivada direccional, por ejemplo, me dé 5, 10, 15, -20. ¿Estamos? Así que esto ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta para los ejercicios. Bueno, acá justamente me preguntaba eso, cuándo se obtiene la mínima derivada direccional,
¿Y cuándo voy a tener una derivada direccional nula? Derivada direccional nula. Cuando el ángulo tenga 90 grados, Sí. Porque cuando el ángulo entre el gradiente y el versor sea de 90 grados, el coseno va a ser 0 y todo esto sea 0. Está muy bien. Exactamente eso. Está muy bien. Bueno, acá justamente este ejercicio tiene que ver con el que les estaba mostrando yo de GeoGebra. Esta era la función. Y parada en el punto 1, 1, ahí. Se supone que yo me voy cambiando, cambiando, cambiando hasta que en algún lugar esta derivada direccional es lo más grande posible. 1, 14, 17, 1, 20 y pico. Bueno, ahí ya empiezo a disminuir. Ahí. Este vector, más o menos estoy orientando, es la dirección y el sentido en el cual la derivada direccional es lo más grande posible, que justo coincide con lo que sería la dirección del gradiente de la función en el punto, que es lo que ustedes van a ver acá en este dibujito. La función es la misma, me paro en el 1, 1, y entonces me pueden empezar a hacer preguntas como estas. Dice, encuentre las direcciones en las cuales esta función crece más rápidamente en el punto 1, 1. Y en la dirección y el sentido del gradiente en 1, 1. Entonces calculo el gradiente en 1, 1, y esta es la dirección. Este como vector no tiene módulo 1, porque es un vector de componentes 1, 1 que no tiene módulo 1, módulo raíz de 2. Pero si yo quiero saber la dirección y el sentido que tengo que seguir, es esta. No está mal como dirección y sentido. ¿En qué dirección decrece lo más rápidamente? Bueno, en la dirección opuesta del gradiente, que es lo que estuvimos viendo recién. ¿Y cuáles son las direcciones de cambio nulo? En direcciones que sean perpendiculares al gradiente. Lo que estuvimos diciendo recién. ¿Mm? Bien. Vamos con este poquito que nos falta. Y ya los dejo. Vamos a ver acá. Esto es una interpretación geométrica del gradiente. Súper evaluable en las teorías y en la práctica. Se usa mucho también en la práctica, así que presten atención. La idea es que yo ahora voy a trabajar con una función de 2 variables y ahora enseguidita con una de 3, pero la esencia es la misma. Si tengo una función de 2 variables y estoy trabajando a lo largo de una curva de nivel con esta función, ustedes saben que la función evaluada en puntos que pertenecen a una curva de nivel, la función vale siempre el mismo valor, porque eso es una curva de nivel. Entonces supongamos que de la curva tenemos una parametrización. Entonces lo que sabemos es que la función evaluada en todos los puntos de esta curva, que puede ser completa la curva de nivel o al menos una parte, la función evaluada en los puntos sobre esa curva va a ser siempre un mismo valor constante C, el de la curva de nivel, ¿no? Si a ambos lados de la ecuación derivamos respecto a t, ¿qué nos queda? La derivada de la constante es 0, listo. Cuando derivo el lado de la izquierda, para derivar esta composición, tengo que usar caso 1 de regla de la cadena, el que estuvimos viendo hace un rato. Tengo la f, que depende de x y de y, y las dos dependen de t, a partir de g de t y de h de t. Cuando derivo, ¿cómo me queda la cuestión?
la derivada parcial de f respecto a x por lo que yo llamaría x' de t, que en este caso como x' de x de t, en realidad lo llama g de t, es esto, más la derivada parcial de f respecto a y por lo que sería la derivada de y respecto a t. Como a lo que es y dependiendo de t lo llama h, me queda h' de t. Entonces, este pasito de acá, es el gradiente de f respecto a x escalar, perdón, por g' de t, lo voy a transcribir así, más la derivada parcial de f respecto a y por h' de t igual 0. Lo reescribo con estas notaciones. Y este término de la izquierda, le puedo buscar la vuelta de disfrazarlo de una manera conveniente. Puedo pensar que lo que estoy haciendo es el resultado del producto escalar entre este vector con este, g' de t, h' de t. Este vector es el que nosotros conocemos como el gradiente de la función. Y este vector de acá, si esta era la parametrización de la curva, es lo que nosotros llamaríamos r' de t. Es lo que vieron en las primeras clases de práctica de análisis 2. O sea, el producto escalar entre estos dos vectores me está dando 0, porque todo quedó igualado a 0. La derivada de la constante había sido 0. Y que el producto escalar entre dos vectores me dé 0, es que esos dos vectores, ¿cómo van a ser? ¿Perpendiculares? Sí. Entonces, conclusión, digamos, de esta parte es que cada vez que yo me pare en una curva de nivel, supongamos que estas son las curvas de nivel, acá tengo las diferentes curvas de nivel de la función, supongamos que estamos ahí, la función en todos estos puntos vale un número c, fijo. Cada vez que me pare en un punto sobre esa curva de nivel, el gradiente de la función, que es el que está dibujado acá en la flechita azul, va a ser perpendicular al vector tangente a esta curva. Si vengo acá voy a tener el gradiente, uy, está medio feuchis. Voy a tener ahí el gradiente, que va a ser perpendicular a el vector tangente a la curva acá. El gradiente va a ser perpendicular al vector tangente a la curva. Y así, parándome a lo largo de cualquier otro punto que esté dentro de una curva de nivel. Si me paro en otra, pasa lo mismo. Si me paro en esta chiquitita que quedó como acá adentro, me paro en un punto cualquiera de ella, el gradiente va a ser perpendicular al vector tangente a la curva. Eso va a pasar siempre. Y esa es la interpretación geométrica del gradiente. ¿Mm? Y bueno, y haciendo lo mismo para funciones de 3 variables, vamos a sacar otra conclusión que nos va a ayudar a hacer otra cosa. Ya termino, quédese tranquilo. Supongamos que ahora tengo una función de 3 variables. De esa función de 3 variables nosotros vimos que existían lo que se llamaban las superficies de nivel. Para funciones de 2 variables eran las curvas de nivel, para funciones de 3 variables las superficies de nivel. Y las superficies de nivel son las que, ya sabemos, se escriben de esta manera. Están formadas por las ternas en el dominio de la función, donde la función en las ternas siempre vale un mismo valor constante, que en este caso se lo está llamando k. Supongamos que de esa superficie de nivel estoy parada a la vez sobre una curva. ¿No? Supongamos que esto que estoy dibujando acá, S, es una superficie de nivel de una función f de 3 variables. Y estoy en una curva que está dentro de esta superficie. O sea que si para todos los puntos sobre la superficie la función evaluada en esos puntos vale k, en particular para un subconjunto de esa superficie, que sería esa curvita. Entonces la función aplicada a todas las ternas que estén sobre la curva va a valer k.
hacemos lo mismo que antes. Derivamos a ambos lados respecto a t. Al igual que antes, hacemos caso 1 de regla de la cadena, llegamos a la conclusión que el gradiente de la función, que ahora tiene 3 componentes, escalar r' de t, es 0. Lo mismo, son vectores perpendiculares. Y entonces digo, me voy a parar en un punto particular acá. 1. Un punto x0, y0, z0. En esta curva, el gradiente de la función es perpendicular a el vector tangente a esta curva. Pero sobre ese mismo punto, sobre la misma superficie, supongamos que ahora tomo otra curva también contenida en esa superficie de nivel. La conclusión tiene que seguir siendo válida. El mismo gradiente en el mismo punto tiene que ser perpendicular al vector tangente a esta curva. Y otra vez hago lo mismo con otra curva. Una curva que va a ser por acá, en la misma superficie que contenga este punto, el gradiente también tiene que ser perpendicular al vector tangente a esta curva. Por lo tanto, este vector gradiente en este punto es el que puede ser visto como el vector normal a lo que sería el plano tangente a esta superficie de nivel en este punto concreto. Así que este vector en el punto es el que va a cumplir el rol de vector normal al plano. Y entonces puedo, de esa manera, definir lo que es el plano tangente ahora a una superficie de nivel. Nosotros habíamos visto plano tangente a la gráfica de una función de 2 variables. Con esto estamos encontrando el plano tangente a una superficie de nivel. Entonces, si las componentes del gradiente las ponemos acompañando a x menos x0, y menos y0, z menos z0, tenemos la ecuación de ese plano. El vector normal al plano es esto. Esto es lo que nosotros llamaríamos el vector normal del plano, donde estas son las componentes y donde ya acá le estoy poniendo las condiciones del punto de paso. El punto de paso es el x0, y0, z0. Entonces, en el dibujito anterior, cuando decíamos, bueno, tengo ahora este era el plano tangente y este era el vector normal a ese plano. Fantástico. ¿Qué pasa si yo quiero dar la ecuación de la recta normal en este puntito, donde ese es el punto de paso, el x0 y 0, z0? ¿Cuál es la dirección que tendría que seguir esa recta? Y el vector normal pasa a ser un paralelo a la recta. Perfecto. Perfecto. Entonces, eso me da pie a que si en algún ejercicio se les llegara a pedir que den la ecuación de la recta normal, van a decir, es una recta que pasa por ese punto que me interesa y que tiene como vector dirección el vector gradiente. La dirección de la recta normal es la dirección del gradiente. Y ustedes saben dar las ecuaciones paramétricas de una recta. Eso no es, digamos, sorpresa para nadie. Las coordenadas del punto de paso, x0, y0, z0, más, poníamos acá, un parámetro, no sé, lo podríamos llamar t, pero si no lo podemos llamar con cualquier otro nombre, s por la derivada parcial de la función con respecto a x, en x0 y 0, z0, ¿no? Más s por la derivada parcial de f respecto a y, en x0 y 0, z0,
Y acá me faltaría S por la derivada parcial de la función con respecto a Z en la misma terna. X0 y 0, Z0. Estas serían las ecuaciones paramétricas de esa recta normal, que sería la mejor forma de darla, porque es donde tengo toda la información más directa. ¿Mm? Bien. Ahí dejamos entonces